Dios, que todos y cada uno de ustedes, sus historias, sus trasfondos, lo que hayan vivido o lo que están viviendo, el Señor conoce cada uno de esos momentos. Hay algunos de ustedes, mientras orábamos por este taller, que podíamos ver muchas lágrimas derramadas. Y queremos decirles de verdad, de parte del Señor, cada una de esas lágrimas, el Señor la tiene en la palma de sus manos. Amén. Y cuando escuchen a Lore compartir esta noche y puedan recibir de lo que ella tiene para compartir con nosotros hoy, se van a dar cuenta que todo dolor es genuino, es digno, pero que hay esperanza. Hay esperanza de un nuevo amanecer, de volver a disfrutar de todas las bendiciones que el Señor nos da cada día, aún en medio de la pérdida, aún en medio del dolor, ¿sí? Y realmente nos sentimos muy honrados de escuchar esta noche de ti, Lore, tu historia, todo lo que tienes para contarnos. Y si me permites, antes de presentarte, queremos entregar este tiempo delante del Señor. Así que vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres el Dios de la vida y también eres el Dios de la muerte. Eres el Dios que da y el Dios que quita. Y eres el Dios que causa la herida, el dolor, pero eres el Dios que sana, el que restaura, el que levanta. Y es a ti a quien venimos a escuchar esta noche a través de los labios de Lorena. Señor, que tu presencia sea en cada hogar, que tu abrazo de consuelo, Señor, ese óleo de gozo que nos prometes en tu palabra, pueda venir esta noche a cada persona que se está conectando, Señor, para poder enfrentar el dolor de la pérdida con esperanza, con ilusión, con alegría, aún en medio de cada lágrima. Gracias, Señor. Te entregamos esta noche en tus manos, en el nombre de tu Hijo precioso Jesús. Amén. Amén. Quiero leerles rápidamente mientras le abrimos el micrófono a Lore. ¿Quién es ella? Se llama Lorena Erazo, es ecuatoriana, tiene 51 años de edad, es viuda hace algún tiempo atrás, es madre de 3 hijos que nacieron de su vientre, pero 4 que nacieron de su corazón. Ya la van a escuchar por qué, van a oír su historia. Tiene 6 nietos que seguramente la tienen enloquecida de amor. Es pastora hace 16 años en una iglesia. Es terapeuta y coach familiar. Es consejera matrimonial. Es licenciada en teología. Es conferencista internacional. Es directora del Departamento de Consejería de Enfoque a la Familia en Ecuador. Es directora académica y directora de contenido de Enfoque a la Familia en Ecuador. Y tiene más de 20 años de experiencia trabajando, empoderando mujeres en un ministerio internacional que ayuda no solamente a las mujeres, sino también a fortalecer a sus familias. Queremos decirles que nosotros hemos pasado ya 2 certificaciones con ella y realmente, más allá de toda la sabiduría que ella tiene, hay algo de su corazón, de esa esencia de quién es ella, que nosotros realmente amamos y admiramos. Así que, Lore, bienvenida esta noche. Es un honor tenerte aquí en este taller de Revista Familia. Si puedes abrir tu micrófono, por favor. Bienvenida. Buenas noches a todos los que están conectados. Para mí es un honor, Pili y Daniel, es un honor poder estar como invitados en esta, la revista de ustedes, que bendice a tantas familias. El privilegio y el honor es para mí, y el Espíritu Santo y Dios es el que traerá lo que cada uno de nosotros que nos hemos conectado en esta tarde y noche, o la hora que sea allí donde estás conectado, porque es el tiempo de Dios para tu vida. Y quiero expresarle que así es. Antes de empezar, quiero decir que conozco a Daniel y a Pili de las certificaciones en Enfoque a la Familia que damos nosotros, y que de hecho están invitados. Vamos a arrancar una justamente el 7 de junio, que es para consejeros cristianos, así que están totalmente invitados a que entren a nuestro video y se puedan inscribir. Y los he visto y me ha ministrado mucho la vida de Daniel y Pili, y verlos siempre en busca de conocimiento para servir y levantar y empoderar las familias. Este es el tiempo de las familias. Este es el tiempo de que como familias podamos establecer la verdad, los diseños y los propósitos de Dios para nosotros y para nuestros hijos.
Fíjese que este tiempo es de Dios para ustedes y quiero ser infidente. Pili, si me lo permites, Pili me decía, ¿qué te parece, Lore, si lo hacemos de manera de testimonial y que podamos conversarlo con Pili y con Daniel? Y cuando ella me lo dijo, yo venía orando porque decía, Señor, ¿qué voy a hablar? Señor, dame el tema que vamos a decir, cómo vamos a tocar, porque es hablarle a tu corazón, a tu necesidad y al dolor que has estado atravesando en este tiempo. Y cuando yo oraba, el Señor me decía, y preparaba el taller, el Señor me decía, habla desde lo vivido. Y yo quiero decirle que yo sé que aquí hay gente conectada que ha perdido a familiares, que yo sé que aquí hay gente conectada que ha perdido padres, esposos. Hoy justamente a través de mi directo de Instagram, mucha gente me empezó a escribir y a decirme, usted va a estar, yo quiero contarle que perdí un hijo. Yo quiero contarle que perdí un esposo y ustedes me empezaron a escribir, gracias por abrir su corazón y por contarme. Y sé que aquí hay una gran cantidad de personas que hemos perdido un familiar, sobre todo en esta etapa de pandemia, sobre todo en este un poco más de un año que hemos vivido esta situación y con un toque diferente, porque la pandemia trajo un dolor más agudo que el duelo normalmente nos presenta, porque la pandemia trajo un hecho de tener que enterrar, de ni siquiera poder tener un funeral y el proceso que lleva y conlleva el duelo, sino que tener que enterrarlos a veces con un solo familiar o a veces ni siquiera haberlo podido enterrar ni haber visto el cuerpo, lo cual ha traído mayor dolor. Pero quiero decirle que su dolor en este tiempo, que la situación y el duelo que has atravesado, que lo que te ha tocado vivir no vino para matarte ni para establecer un tiempo de tristeza completa y absoluta durante todo el resto que te queda de vida. Esa no es la consigna. Pili dijo que yo iba a hablar de lo testimonial y en realidad quiero hablarles de la pérdida de mi esposo y cómo lo llevamos como familia. No es fácil. Yo entiendo el dolor que tú has vivido inclusive hace 3 años exactamente. Perdí a mi segunda madre, porque tengo 2, por un cáncer, que fue un proceso bastante duro, y aquí estamos. ¿Sabe por qué? Porque hay un Dios que en medio de lo que vivimos nos establece una credencial. Yo no vengo a contarle un testimonio de algo que ay, lo logramos, no. Lo que vivimos, lo que tú estás viviendo hoy, lo que estás atravesando, el dolor ese que no puedes concebir ni entender, nos entrega una credencial para poder en un momento determinado de la vida poder levantar a otros. En un momento determinado de la vida ser el testimonio vivo de que hay un Dios grande y poderoso que te puede levantar indistintamente de la circunstancia que te haya tocado vivir en este tiempo. Yo sé que es mucho. Yo sé que los pensamientos nos sobrepasan. Yo sé que el dolor llega a ahogarnos cuando estamos tratando de procesar la despedida y la pérdida. Pero este es el tiempo que Dios dispuso. No estás aquí de casualidad. Hay 190 personas y nos dijo Pili de 15 países alrededor del mundo. Estamos aquí para ser una familia, para ser un soporte, para poder hablar y para poder buscar el consuelo que solo el Señor puede traer a nuestras vidas. Y no sé, Pili, si quieres que arranquemos con preguntas o Claro simplemente... que sí. Mira, Lore, me encantaría que puedas ponernos un poco el trasfondo de qué fue lo que ustedes vivieron como familia. ¿Cómo es que tienes 3 hijos tuyos de la barriga, pero 4 del corazón, que son tan hijos como los otros 3? Nosotros te hemos escuchado hablar al respecto y sé que no hay diferencia de amor por unos o por otros. Contanos cómo nace tu historia, qué es lo que pasó con tu esposo y luego tenemos más preguntas, pero también queremos invitarles más adelante que si ustedes quieren escribir alguna pregunta, nos la puedan mandar a través del chat y nosotras las vamos a ir ordenando para también luego podérselas transmitir a Lore. Así que a medida que vamos desarrollando la charla, escríbanos si así gustan. Y Lore, si puedes, por favor, empezar a contarnos cómo es que todo esto se da. Claro que sí, por supuesto. Un saludo para los pastores Pablo y Patricia. Yo estuve con ellos en un tiempo de matrimonios allí. Qué hermoso verlos aquí. Desde allá, de esa tierra hermosa, bienvenidos. Y un saludo a Pilar Gracia, que también está aquí, a quien hemos estado en unos tiempos. Y hay mucha gente, me podría saludar y nos quedamos saludando, así que vamos. Pilar Gracia es mi suegrita, para quienes no me conocen. La suegra. Y están también mis papás ahí.
Ay, como siempre, bienvenidos. nuestros Qué También. papás, papás, como ¿cómo siempre, están? Señores apoyando. Saavedra, qué gusto verlos. Eso es, estar en familia Así y es. estos duelos se pasan en familia. Por eso estamos aquí como una gran familia de 15 países diferentes para juntos poder entender un poco y poder tener una perspectiva diferente de cómo poder sobrellevar. Yo perdí a mi esposo hace 6 años, pero voy a remontar hacia atrás. Nos casamos cuando el día que, en 2015, que fallece mi esposo, la vida nos cambió por completo. Pero ya nos había cambiado 6 años atrás. Yo me casé, tenía 25 años de casado, bueno, exactamente 24 años, con 365 días, porque él murió un día antes de nuestro aniversario. Entonces, nosotros nos casamos. Cuando mi esposo vino hacia mí, él tenía 4 hijos, él venía ya en paquete, en combo, venía completo. Y por eso son 4 hijos Era que un nacieron. súper combo, ¿no? Un súper combo, tenía, era completo, venía. De esos Esos agrandados. sí. Y él vino con 4 hijos, que esos nacieron de mi corazón, que pasaron a ser parte de nuestro matrimonio, que pudimos formar y que pudimos cobijarlos con una madre maravillosa que todavía hoy vive junto a ellos, y uruguayos todos ellos, porque mi esposo era de Uruguay. Y nos casamos y estuvimos, les digo, 24 años, 365 días juntos, pero 6 años antes de su muerte, a mi esposo empezó con unos eventos, le dio una isquemia cerebral que pasó, luego le dio un infarto al corazón que pasó y que Dios lo levantó, pero finalmente le da un infarto cerebrovascular, un accidente cerebrovascular. Y allí, en ese accidente cerebrovascular, nosotros vivimos la experiencia más difícil. Si usted me hubiese preguntado hoy, ¿tú puedes atravesar ese tiempo y esos años? Mi respuesta hubiera sido, yo no tengo la fuerza, pero a Dios le place. Y si lo que estás pasando hoy sobrepasa tu entendimiento y tu dolor y la manera de manejarlo, créeme que Dios sabe cómo lo va a atravesar contigo en este tiempo. Dios sabe las cosas que va a poner, porque Él trae el bálsamo. Él trae ese consuelo y esa paz que hoy no concebimos a causa del dolor o la situación que estés viviendo. Solo Él la puede traer. Así que le dio un infarto cerebrovascular, Pili, que lo tuvo en 3 meses en una clínica. Estuvimos 3 meses pasando día y noche, intercesión, oración. Mi esposo era muy conocido en Ecuador, era un áncor de noticias, y además era un pastor, muy, muy conocido en todo el Ecuador. Cuando él se enferma, y esto probablemente muchos de ustedes que han pasado situaciones de COVID, de enfermedades largas, cuando él se enferma, hasta nuestra clínica llegó, hasta la clínica donde estaba, llegó el presidente de la República y me dijo, Lorena, lo que necesites. Llegó el alcalde y trajo una comitiva con dinero y ayuda y dijo, Lorena, lo que necesites. Bajó el director de la clínica y me dijo, Lorenita, lo que necesites. Y ese es lo que necesites, lo tuve por unos días, unas semanas. Luego de eso quedaban los amigos íntimos y la gente que venía. Luego de eso el grupo se redujo y finalmente fueron mis hijos y yo los que estuvimos durante todo ese tiempo en el proceso de la clínica. ¿Por qué le hago esta acotación? Porque es importante que usted sepa que el proceso de dolor se pasa con la familia. Que el proceso de no entender, porque muchas veces nos encerramos y queremos vivir el dolor individual y nos olvidamos que nuestros hijos y que el resto de la familia también perdió este familiar. Esto se pasa en unidad, esto se pasa como familia, como con los vínculos que realmente necesitamos para poder establecer un tiempo como un tiempo de aprendizaje, como un tiempo de pasarlo como tiene que ser. Nosotros nunca nos preparamos para la muerte. Mi esposo tuvo este accidente cerebrovascular y pasamos 3 meses muy difíciles en la clínica, mas sin embargo nunca, nuestra premisa siempre fue Dios lo va a levantar. Nuestra premisa siempre fue Dios va a hacer el milagro. Cuando le pasó esto a mi esposo, yo en esos momentos de ofuscación, esos momentos que pasamos y que está bien pasarlos, esos momentos de dolor, yo me encerré en el baño de terapia intensiva y le dije, no entiendo, no sé qué pasa, no entiendo nada, le decía al Señor, pero tú eres mi padre y yo necesito que tú me digas. Y escúchame lo que te voy a decir. En ese baño yo le dije al Señor, la palabra que tú me des,
Lo que tú me digas, sobre eso me voy a parar. ¿Cómo? No sé, porque sé que lo que me digas también traerá la plataforma para que yo me pare sobre eso. Pero lo que tú me digas sobre esa palabra me pararé. Y déjeme decirle que miré para todos lados y no hubo ni viento recio, no hubo ni silbido, no hubo absolutamente nada. Entonces salí de ese baño sin entender y seguía en este estado de no entender lo que estaba pasando, y me senté en la terapia intensiva y se me acerca un señor y me dice, ¿usted es Lorenita? Porque no sé si es por el tamaño o por qué, pero todos acá me dicen Lorenita. ¿Usted es Lorenita? Le digo, sí, sí soy. Y me dice, bueno, yo tengo una palabra, Dios le manda a decir que su esposo no va a morir. Y lo miré y me dijo, y es todo lo que tengo que decir, y fue todo lo que me dijo y se fue y nunca más lo vi. Esa era la palabra de Dios para ese tiempo. Y pasamos 3 meses en la clínica y 6 años en un proceso largo de recuperación, entre terapias, entre idas y venidas del hospital a la casa, entre enseñarle a caminar y entre entender que el día que mi esposo empezó a hablar nuevamente y a caminar, porque perdió todas estas habilidades motoras y su habla, pero cuando empieza a caminar, cuando empieza a hablar, un día yo había ido a dejar a mi hijo pequeño de apenas 6 años, lo había ido a dejar perdón, ya tenía 9 para ese entonces, lo había ido a dejar a la escuela, y cuando regresaba mis otros hijos me dicen, mamá, apresúrate que a mi papá le está dando otro infarto cerebrovascular. Así que volé todo lo que podía. Y yo quiero, esta parte quiero que la entienda, que Jehová dio, Jehová quitó. Que no hay COVID en esta tierra que se pueda haber llevado tu familiar, que no hay cáncer ni enfermedad que te pueda haber arrancado el ser amado. Jehová es soberano de la vida. El Señor es el dador de ella y el que la va a pedir en el momento que lo pida. Yo sé que no podemos decir, bueno, vamos a prepararnos para ese tiempo, cuando tengamos que perder padres o esposos o algo. No podemos, por más que queramos concebirlo desde la inteligencia emocional que tanto he estudiado, no se puede. Eso es algo, un designio que tenemos que pasar un proceso para aceptarlo. Cuando yo llegué a mi casa, le dije a mis hijos, bajen lo que lo llevamos a la clínica corriendo. Cuando llegué no estaban abajo, subí corriendo, y en mi casa había muchísimas escaleras. En el tercer nivel de escaleras sentí que con algo me tropecé. Mire lo que le voy a decir, me tropecé y yo miré, dije, me encontré con uno de mis hijos, me tropecé con alguien. No había absolutamente nadie. Y en ese momento fue Dios hablando claramente, sin enviar a nadie, me dijo, soy yo, es mi tiempo. Porque en esos 6 años y en esos 3 meses que estuvimos en la clínica, yo me paré a interceder, a orar, a clamar, como muchos de ustedes lo han hecho por el familiar que en este tiempo se fue. Como muchos de ustedes se han clavado rodillas y hoy dijeron, pero ¿por qué Dios no contestó? Créame, hay propósitos cuando Dios guarda a su ser amado. Hay propósitos divinos que ni usted ni yo tenemos la capacidad para entenderlo, ni el dolor nos los va a permitir, sino con la medida del tiempo. El tiempo no cura nada, como dice el mundo, pero el tiempo nos ayuda a entender, a pasar el proceso de duelo, que es el que quiero presentarte en este tiempo. Y ella decía, ¿cómo podemos enfrentarlo? Pili, seguimos con las preguntas. Justo tengo una pregunta al respecto de eso. Y la pregunta es, ¿por qué Dios se lleva a ese ser especial? A un esposo que está por cumplir 25 años de matrimonio, a un papá de 7 hijos, a una persona tan querida, tan influyente. ¿Por qué Dios se lleva a las personas que yo amo y que todavía son necesarias en esta tierra? Y esa es la pregunta de muchos en esta noche. 210 personas de 15 países haciéndonos la pregunta, ¿por qué? Y muchas veces nos han dicho, pero no preguntes por qué, pregunta para qué. Pregunte por qué, sin cuestionar a Dios, sin cuestionar los designios soberanos del Dios eterno. Cuando Cristo estaba en la cruz no cuestionó a Dios, pero dijo, ¿por qué me has abandonado? No dijo, ¿para qué me has abandonado? La pregunta fue, ¿por qué? Porque en momentos de dolor y desesperación necesitamos respuestas.
Y yo sé que muchos de ustedes en esta noche están buscando respuesta, pero ¿por qué? Y yo le tengo la respuesta. Cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a decir exactamente por qué. Pero déjeme decirle hoy que en medio de este dolor hay propósitos. ¿Y cómo puede haber propósitos en medio de la muerte? Cuando mi esposo estaba en este tiempo de la clínica, todo un país oraba. Mi esposo era anchor de noticias de un canal secular y todo un país se unía y aprendió a orar unidos, la religión que fuese, estaban orando por Eduardo González. Y en ese orar, muchos, cuando mi esposo fallece, cuando yo llego a mi casa y Dios me dice, es mi tiempo, soy yo, para decirme, no clames más, no luches más, solo entrégamelo. Y sé que muchos de nosotros en esta noche necesitamos entregar al ser amado que ya se fue. Necesitamos entregarlo a Dios y eso no es fácil. Cuando yo sentí la mano de Dios en mi corazón y empecé a caminar hasta hacia donde estaba mi esposo, yo entré, lo miré y le dije, papi, ¿qué está pasando? Ya sabía lo que Dios me había dicho. Ya sabía que Dios me había dicho que mi esposo se iba ese día. Pero le dije, ¿Qué pasa con las personas que no sintieron eso, Lore? Que creyeron con todo su corazón que ese no iba a ser el desenlace, que le creyeron a Dios que su ser querido se iba a sanar, que un milagro iba a suceder, incluso personas que recibieron de otros que sí se iba a sanar esa persona amada y que no fue así. ¿Qué hacemos en esos Sucede muchas casos? veces. bueno, yo tuve 6 años de que me visitaron pastores, profetas, me visitó mucha gente para decirme que Dios decía que no se iba a morir. Y Dios un día, el día 1 de su infarto, me dijo, no se va a morir. Pero el día que tenía me dijo, ya es mi tiempo. Cuando eso pasó, mucha gente preguntó, pero si estábamos orando, si había un país y gente alrededor del mundo que estaba orando, pero me acuerdo su compañera de noticias llegó y me dijo, Lore, pero ¿por qué él siendo un hombre tan bueno? ¿Por qué la gente buena se va? Son los cuestionamientos y las preguntas que muchos de ustedes en este tiempo tienen aquí en la mente. Dios está guardando a sus amados. Dios está preparando su ejército. Y Dios guarda a aquellos que cumplieron propósito en la tierra. Dios guarda a aquellos que supieron caminar y cumplieron y llegaron a la meta, como lo decía Pablo. Dios guarda a aquellos. Y cuando usted aprende a saber que fue Dios quien guardó a su ser amado, cuando usted aprende a venir delante de Dios y decirle, con el dolor que no entiendo, con el dolor que me ahoga, te lo quiero entregar con gratitud, créame que el dolor va a ser llevadero, que el dolor no va a ser ese que te llega a ahogar y te llega a entrar en ataques de pánico, de ansiedad, esos que te ahogas, Mili, esos que ya no puedes, Mili, esos que tú empiezas y tú dices, no entiendo. Mili, esos se pasan de la mano de Dios y es el consuelo del Padre, el que viene a traer y a susurrar y el poder entender que tu ser amado está guardado en él, que está en aquel lugar especial para el cual nosotros nos preparamos poder llegar 1001 días y él está allá, nos ganó, nos ganaron, se atrevieron a ganarnos porque cumplieron el propósito, porque lo hicieron bien en este tiempo. Y eso es lo que en este tiempo nosotros tenemos que aprender. No va a ser fácil, Mili, va a tomar un tiempo, pero lo vamos a ir llevando paso a paso. Lo vamos a ir llevando día con día y siempre agarrados de la mano de Dios y siempre esperando. ¿Por qué? Porque Dios guarda a los que cumplieron propósito. Los buenos siempre se van. No es que usted y yo seamos malos y por eso estamos en esta tierra, pero todavía nos falta propósito por cumplir. Todavía nos faltan asignaciones por terminar. Es una cuestión de propósito. ¿Nos puedes contar un poco cómo es que vamos pasando este tiempo? Estamos muy fresquitos, muchos con pérdidas, específicamente hablando del COVID. Nos están llegando varios mensajes de personas que nos hablan de que han perdido a alguien con el COVID. Entonces, estamos hablando de muertes recientes. ¿Cómo es este proceso, Lore, al principio? Los primeros días, los primeros meses, los primeros cumpleaños o las fiestas especiales de Navidad, de qué sé yo, celebraciones del Día del Padre, de la Madre.
sin esa persona que uno ama. ¿Y cuál es la esperanza a la que podemos aferrarnos a medida que va pasando este tiempo en el que Dios va echando el aceite sobre la herida que, como oraba al principio, Él mismo causó? Porque no es el COVID el que se lleva a tu ser querido, como tú decías, no es el cáncer. Alguien nos escribía, a mí me dijeron que es el mal el que se lo llevó. Aquí no hay ningún mal que se lleva a nadie, porque es Dios el que da aliento de vida. Entonces, ¿cómo es este proceso, Lore? Y eso es claro, tenerlo claro. El enemigo, Satanás, diablo, como lo quieras llamar, no tiene la potestad sobre la vida. Eso es soberanía absoluta del Dios que nos creó y que nos tiene en esta tierra. Y eso lo tenemos que tener claro. A ver, les voy a ir contando la historia de mi testimonio para que podamos ir viendo el proceso para llevar, y luego vamos a entrar en las diapositivas para que podamos entenderlo un poco desde lo cognitivo. Adelante. Cuando yo subí, llegué y mi esposo cae al piso, yo digo, papi, ¿qué pasó? Y él cae al piso, en ese momento venía cargado de mis hijos, y cae al piso. En ese momento llamamos ya no lo podíamos bajar, no había manera de llevarlo, llamamos a una ambulancia y venían, y en ese momento mis hijos me miraban, y muchos de ustedes que sus familias están mirando, sus hijos, el resto de los que también perdieron y están pasando este dolor junto a ti. Me miraron y cuando yo le dije, Señor, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando yo sabía, Dios lo había pedido y en este tiempo probablemente dice, pero a mí no me lo ha pedido. Pues lo vamos a entregar porque lo pidió, lo tiene con él. Entonces en ese momento sabía que era el momento de entregarlo y empecé a orar y dije, Señor, te lo entrego con gratitud. Señor, gracias. Solo pude decir gracias por estos años junto a él. Y mis hijos, y eso fue lo más difícil, cuando mis hijos estaban haciéndole el PCR a mi esposo, en ese momento me miraron y su boca no gesticulaba nada, pero sus ojos me clamaban, no sueltes a papá, sigue orando, sigue clamando. Y este es el tiempo que tu familiar ya fue, ya está en el cielo con el Señor. Tienes que entregarlo, por más que cueste. Presentarlo al Señor y decirle, gracias por el Padre que me concediste. Gracias por el Hijo que me concediste. Gracias por el esposo, por el hermano, por la esposa, por el familiar, por la madre que en este tiempo tú has llamado a tu presencia. Entregarlo es parte del desprender para poder pasar el proceso del duelo. Y entregarlo con gratitud. Cuando los doctores llegaron y dijeron, yo les dije, hagan algo, todavía te queda la esperanza, siempre la esperanza y el anhelo de tener al ser amado con uno, siempre va a estar. Si tú dices, todavía quiero tenerlo, está bien, no te presiones a decir eso no es de Dios, sí es de Dios. Lo sentimos y lo tenemos que vivir. Necesitamos validar las emociones que estamos atravesando. En ese momento el doctor me dijo, no hay nada que hacer, ya él falleció. Ya está cianótico, ya estaba morado, como se podría decir. Y en ese momento los doctores, créame que no sé, yo sé que me levanté y me senté y simplemente me metí hacia adentro, nunca he podido explicar esto, pero muchos de ustedes que han pasado el dolor sabrán de lo que les estoy hablando. Me metí hacia adentro y en ese momento le dije, Señor, no sé qué voy a hacer. Aunque pasamos una enfermedad, porque muchos de ustedes dirán, pero tú pasaste una enfermedad y a nosotros de repente el COVID le dio, lo llevamos al hospital, lo dejamos y nunca más lo vimos. ¿Qué es lo que pasó con muchos de ustedes? Y que cuando lo vieron un cuerpo que entregaron. Yo quiero solamente acotar algo, si me permites, Lore. Ahorita tú decías, entréguelo con gratitud al Señor. Y claro, muchos pueden pensar y decir, es más fácil decirlo que hacerlo. Porque en el momento de que uno está perdiendo un ser querido, obviamente uno no quiere entregarlo, quiere pelear para retenerlo. Pero cuando tú decías eso, a mí me vino esa idea, es más fácil decirlo que hacerlo, pero al mismo tiempo pensé, lo está diciendo alguien que tuvo que entregar a su esposo. Entonces, creo que eso es importante. No lo está diciendo alguien que no lo ha vivido y que puede decir, es más fácil decirlo que hacerlo. Lo está diciendo alguien que en su momento tuvo que entregar a su esposo.
Y en verdad, creo que es algo muy importante para aprender. El hecho de Sí. poder decirle, Señor, gracias por el tiempo que me has concedido. Aquí está la persona, ¿no es cierto, Lore? Sí, y cuando le explico de meterme hacia adentro es porque quiero decirle que hay sentimientos que no podemos explicar, que sentimos en el momento de la pérdida. Quiero decirte que lo que estás sintiendo, lo que has vivido, es válido, está bien, no eres pecador, no eres pecadora, es necesario sentirlo, es necesario despedir con el dolor que causa la separación de la muerte. ¿Es bueno llorar? Es bueno llorar, es necesario llorar. Es necesario, muchas veces nos dicen los cristianos no lloran, mentira del diablo. Por Dios nos creó ojos y nos creó lágrimas para llorar. Necesitamos llorar. No podemos quedarnos en el estado de llanto, no nos podemos quedar en el estado de tristeza, pero tenemos que pasar el proceso, ojo, y el proceso no tiene un tiempo determinado. El proceso de duelo varía de persona a persona, de situación en situación, de cómo falleció, si fue inesperado, si fue por el COVID, de repente no lo vimos, si habían asuntos que no estaban arreglados. O sea, son muchos los factores que van a hacer o que sea largo o que sea más corto el proceso, y eso finalmente depende de cada persona. Pero hoy lo vamos a hacer. Si has llorado, Mili allí estaba, y es válido llorar, por supuesto que es válido llorar. Llorar ayuda en el corazón, no quedarnos en ese estado, que tomemos el proceso y una vez del proceso pasado nos podamos levantar. Cuando yo logré salir de acá adentro, y perdóname que no sé explicar porque nunca supe explicar esto, cuando logré salir y estar acá en la superficie, hice un recorrido de todo. Entonces mandé a buscar a mi hijo pequeño de apenas 10 años, menos de 10 años en ese tiempo, 9 años. Lo mandé a buscar y ya había llegado y los vi, estaba uno en cada esquina y había otro por allá, entonces los empecé a llamar, le dije, vengan chicos, miren lo que le voy a decir, y lo decías tú, Daniel, o sea, no solo estoy diciendo de conceptos aprendidos. Exactamente. Se lo estoy diciendo y por eso le dije que nosotros tenemos una credencial por la experiencia, no por la experiencia, perdón, por las situaciones atravesadas, porque pasamos ese valle del dolor y lo pasamos de la mano del Señor. Cuando llamé a mis hijos, les dije, vengan, siéntense al lado mío, y va a pasar uno por uno a sentarse al lado de papá, a hablar y a decirle lo que faltó decirle. Aunque por el proceso de enfermedad no nos había faltado, pero sé que hay cosas que se quedan en el corazón. Y sé que hay muchos de nosotros aquí que nos faltó una conversación. Que a lo mejor cuando lo dejaron en el hospital, en la mañana anterior habían tenido una pelea. Que a lo mejor habían cosas que llevaban en el corazón que no fueran arregladas. Pero podemos hacerla. No, los muertos no hablan, no van a hablar ni van a volver. Pero podemos hacerlo a través del Señor. Y lo vamos a hacer. Vamos, más adelante vamos a ver. Yo llamé a todos mis hijos y los senté al lado de mí y le dije, vamos a orar. Créame que no sabía qué iba a orar, ni siquiera podía hablar, pero le dije, vamos a orar. Y cada uno va a hacer una oración, fue lo más difícil que le pude pedir a mis hijos. Cada uno va a hacer una oración para decirle al Señor, gracias por los años que me has concedido, mi papá. Gracias porque nos lo prestaste y hoy nos los has pedido de vuelta. Y allí mis hijos empezaron a orar uno por uno, unos casi sin voz, unos con las lágrimas corriendo. Y cuando llegó el chiquito, dijo, me faltaron años. Fue lo primero que le dijo al padre. Me faltaron años, porque mis hermanos lo tuvieron más, pero a mí me faltaron años. Y él en su dolor le dijo, ¿será que me lo puedes prestar un poco más? Y yo abracé a mi hijo y le dije, papá está con el Señor. Vamos a entregárselo y vamos a decirle gracias. Y él empezó a decir gracias, a pesar de ser el menor, le decía gracias porque papá jugaba conmigo, gracias porque un día me llevó, se acordó de tantos eventos. ¿Por qué te cuento esto? Porque este es tiempo de decir gracias por lo bueno y lo malo que compartimos. Gracias por los momentos de felicidad y los de rabieta y dolor que atravesamos. Gracias porque todo eso fue el proceso y el tiempo del compartir la vida juntos, necesario para llegar a este tiempo.
porque creamos recuerdos que son solo tuyos, esos jamás van a morir. La preocupación de mi hijo de 9 años decía, no me voy a acordar de mi padre. Y le dije, el padre va a estar vivo y el familiar tuyo va a estar vivo aquí en el corazón. Los recuerdos no mueren y esos tenemos que tenerlos presentes. Hablar de nuestros seres amados que se fueron. Poder decir, en esta casa han pasado 6 años y todavía cuando mis hijos hacen algo, digo, papá, mira a tu hijo. Ellos saben que papá no está acá, pero es una manera de tener presente al papá de esta casa. Cuando mi hijo de 6 años, de 9 años, cuando falleció, al día siguiente le dije era nuestro aniversario. Después de enterrarlo, lo dejamos en el cementerio y nos fuimos todos, porque esa era nuestra costumbre, nos fuimos todos a celebrar el aniversario. Cuando llegamos a la casa, mis hijos habían comprado flores, que era lo que hacía papá. Mis hijos habían hecho un portarretrato con todos ellos y ellos se la habían ido a tomar. Mi esposo tenía esta costumbre y ellos hicieron la foto todos haciendo esto que papá hacía y me la entregaron. Y les dije, vamos a salir a cenar. ¿Usted cree que yo tenía corazón para ir a cenar? ¿Usted cree que me podía parar? Me paraba y me ahogaba porque me dio un síndrome que no podía ni llegar a la puerta porque me desmayaba, pero dije, yo tengo que ir a celebrar. Mírame, nosotros no celebramos muerte, celebramos vida. Y no sé los años, Mili, Miguel, Susana, no sé los años que tuvieron su ser amado, pero vamos a celebrar los años que lo tuvimos. Vamos a celebrar la vida que compartimos. Vamos a celebrar que los tuvimos. Cuando mi hijo pequeño, después de eso, venía el Día del Padre en Ecuador. Fue mi aniversario el siguiente, a los pocos días, el Día del Padre, y me dijo, yo no voy a hacer lo que en la escuela me piden, que haga una tarjetita por el Día del Padre, porque yo no tengo padre. Le dije, a ver, mijito, y mírame lo que te voy a decir. Le dije a mi hijo, tú tienes padre. El sentido de pertenencia es importante. Le dije, tú tienes padre, está muerto, está en el cielo, pero tienes padre. Y hoy tienes doble, porque está el Padre Celestial y tu papá que está al lado de él. Entonces usted no diga, yo no tengo padre, no tengo esposo. Lo tuvimos. Y lo tenemos muerto, pero lo tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque lo tuvimos. Porque tenemos que, si bien es cierto, el dolor es válido y lo podemos atravesar, sí, pero las cosas que trae como consigna la muerte no la podemos establecer. ¿A qué me refiero? A que yo le dije a mi hijito, tú no eres huérfano, porque tú tuviste padre. Los huérfanos nunca conocieron a su padre. Tú tuviste padre. Padre está muerto, pero papá tienes. Y él hizo su tarjeta y se la fuimos a dejar y la tiene y estuvo todo el tiempo. Míreme, el dolor que sentimos está bien por la pérdida. El dolor que sentimos es correcto por el dolor de la separación. Pero usted no puede establecer que venga depresión, eso no es parte del duelo. Usted no puede permitir que se establezca este tipo de consecuencias que vienen a causa del dolor, usted no lo puede permitir. El dolor pasamos el proceso, pero no vamos a vivir en dolor todo el tiempo. Yo soy viuda, cuando estábamos en el velorio, mi hijo me dice, mamá, el chiquito habla de cosas profundas. Si sabes que eres viuda, estábamos en el velorio, yo lo miré y dije, y fíjese, yo lo dije en un momento, fíjese y quiero que me escuchen. En ese momento dije, es cierto, soy viuda, estoy sola. ¿Por qué? Porque cuando perdemos al ser amado, se establecen sensaciones y emociones que no tienen que establecerse. El dolor de la separación trae consignas que se quieren establecer sobre nosotros. Yo sigo siendo viuda. Me presentó y cuando me pidió pile, le dije, soy viuda, sí. Pero la consigna y lo que conlleva la viudez, yo no la voy a permitir que se establezca sobre mi vida. El ser amado que fue llamado por Dios y que tú has tenido que despedir en este tiempo desde el cielo, tiene que estar diciendo, Padre, que entienda, que no es huérfano, que no es viuda, que no se establezca, porque la consigna de la viudez es vivir en lugares retirados. Es vivir bajo lo que pueda caer de misericordia de alguien, y déjeme decirle que ese no es el propósito de Dios. Yo le dije, la pérdida de su familiar no vino para arrebatarte la vida, sino para guardar a tu ser amado en un lugar especial. Yo siempre se lo digo al Señor, a veces viene y le digo, Señor, ¿será que me lo puedes devolver por un ratito?
Padre, ¿será que me lo puedes prestar de nuevo? No va a pasar, pero lo hago y lo vengo porque Él es mi Padre celestial y puedo decir esas cosas, lo que siento en ese momento. ¿Qué te quiero decir? Que en este tiempo es válido que puedas decirle a Dios, no reclamar, no renegar, no resentirte con el Señor. Porque cuando yo le pido al Señor si me lo presta de nuevo, digo, pero se está en el cielo. Cuando mi esposo fallece, muchos vinieron y dijeron, pero pastora, ¿por qué si orábamos? Dije, porque Dios lo guardó. Pero pobrecito el pastor, no, pobrecito nosotros que estamos en la tierra, ellos ya están disfrutando de la vida eterna. Cuando usted aprende a mirar la muerte, no como pérdida, nosotros nos enseñaron a mirar la muerte como pérdida. Sí es separación del ser humano, sí es que nos tenemos que distanciar, sí, pero promesa hay en Cristo de que nos vamos a volver a ver. Sí. Y la muerte, escúcheme, la muerte para nosotros, lo dijo Pablo, el morir para mí es Cristo, es ganancia, no es pérdida. A nosotros nos enseñaron a hacer grandes procesos de duelo y ponernos de negro y eran culturas nuestras, nuestros países, acentuando el dolor. No, Señor, nosotros no celebramos muerte. Nosotros celebramos la victoria sobre la muerte cuando nuestros seres son llevados hasta donde está el Señor. Aprendamos a imaginarlos. ¿Dónde están? En el lugar que estamos trabajando para ir. No estamos buscando la vida eterna, nada más que ellos, como buenos, nos ganaron, llegaron a la meta antes que nosotros. Otra vez mi hijo pequeño me decía, mamá, es que estar en el mar de cristal debe ser hermoso. Cuando mi esposo fallece, él entra en una colitis nerviosa y no podía ni tomar agua. Y mi hijo es así de flaco y entonces imagínese vomitándolo todo. Porque hay cosas que vienen con el dolor, cosas que no están establecidas, pero que el enemigo quiere poner para mantenernos bajo algo que no trae la consigna, la muerte. No permitas que esas cosas se establezcan. Me acuerdo un día cuando yo veía a mi hijo vomitar y me dolía porque ya solo tomaba agua y vomitaba. Era impresionante y me paré y le dije, y perdóname para las susceptibilidades de aquí, pero le dije al enemigo, aquí hay dolor y aquí hay una familia llorando por un padre. Aquí hay una mujer llorando por su esposo, pero aquí tú no vas a traer tus mentiras. Y mire, desde ese día él se sanó, dejó de vomitar y se acabó eso. ¿Seguimos con el proceso del duelo? Por supuesto que sí. Pili, seguimos haciendo las preguntas. Por favor, Sí. no sé si quieres mostrarnos algo de tu presentación o quieres que nos... Tiempo tenemos, porque a mí me gusta hablar y después me... Bueno, tenemos varias preguntas. Algunas de las cosas que has dicho ya han respondido, algunas de las que nos han escrito. Pero como te digo, no sé si quieres tú quizás presentar un poquito y al final vamos viendo algunas de las preguntas. Estamos tomando nota de las preguntas, sí. Así que vamos a Perfecto, intentar contestar todas o la gran mayoría. Si alguna pregunta que nos has escrito de alguna forma no se responda, perdónanos, hay varias y el tiempo pues nos pisa, pero vamos a intentar pues poner las ¿Hasta preguntas. cuánto podemos llegar? ¿Hasta qué hora? Mira, generalmente estamos hasta, digamos, nuestra hora aquí en Bolivia, 10 de la noche, es decir, nos quedan como 40 minutos, pero en ocasiones nos hemos pasado del tiempo. Prometo no pasarme. Y no hay problema, si la gente puede quedarse, también nosotros podemos quedarnos. Y queremos contestar sus preguntas, así que haga sus preguntas, queremos contestarlo. ¿Cómo superamos el dolor por la pérdida? Si es tan difícil, si es tan doloroso, si es tan inconcebible. La pérdida de un ser querido es uno de los momentos más difíciles que el ser humano debe afrontar en la vida. Pero déjeme decirle que en tiempo de COVID la situación se agudizó. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes lo saben. Dejamos nuestros parientes, nuestros seres amados en la puerta del hospital y luego nos entregaron un cuerpo. Yo no sé en sus países cómo estará o cómo se vivió el COVID, pero aquí antes ni siquiera los cuerpos nos eran entregados. Simple y llanamente nos decían falleció, ya se recibía la llamada, falleció, si te lo lograban entregar, tenía que ir una persona acompañada de policía porque no se podía hacer el proceso de duelo, porque no se podía realizar un funeral, porque no se podía hacer lo que normalmente nos lleva a despedirnos, ese momento en donde tenemos el proceso del funeral, en donde ya sabemos que estamos en un proceso de despedirnos, no, el COVID no nos lo ha permitido. Y eso, si usted, y en esto quiero ser intencional, si usted
perdió a su ser querido y no lo vio más y no le dieron su cuerpo, usted necesita hacer un funeral. Usted necesita pasar un proceso de funeral. Usted necesita reunir a sus familiares, poner una foto y que cada uno pueda decir lo que significó, lo que guardó, lo que llevó, que pueda traer palabras de honra para ese ser amado. Oh, qué interesante. Si no tuvo el proceso, mire, nosotros en el primer tiempo en Ecuador era una cosa terrible. Entonces, cuando yo vi el dolor de la gente de nuestra iglesia, los empecé a llamar y dije, vamos a hacer funerales por Zoom, porque ni siquiera podíamos estar cerca. Hicimos funerales por Zoom. Si tú tienes familiares en todo el mundo, reúne a todos tus familiares, hagan un tiempo especial, porque el proceso del funeral no es solo una costumbre. Es algo necesario para el corazón porque pasas unas horas allí en donde tú estás concibiendo y asimilando en la mente desde el pensamiento hasta llegar a la reacción y al corazón de que lo estás despidiendo. Cuando lo vemos entrar no sé cómo se llama ya, cuando lo ponemos en las urnas, ya las urnas. Entonces, en ese momento es como si del corazón nos arranca y allí lo estamos entregando. Es necesario hacerlo. Probablemente no podemos ir no pudimos enterrarlo en la urna. No sé cómo está en tu país, pero es necesario hacer el proceso del duelo. Es necesario. Pide a tu pastor, a tu sacerdote, que hagan la ceremonia para poder despedir al ser amado. Y a medida que vamos hablando, si tienes preguntas, por favor háganselas para llegar a Pili y a Daniel. Ok, fíjese, el duelo es un proceso psicológico. Perdóname. Es un tiempo, es un estado psicológico que facilita asimilar con tiempo, progresivamente, poco a poco, paso a paso, pasando las etapas que vivimos en el duelo. La primera, la de la negación. No puede ser, no lo puedo aceptar porque la primera etapa, la etapa de la negación. Pero al principio el duelo es un estado psicológico que a nosotros nos ayuda a ir progresivamente aceptando la pérdida y adaptarnos a vivir y asimilar la idea de vivir sin ese ser amado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el duelo. ¿Qué necesitamos? Pasar y permitirnos pasar las etapas que conlleva el duelo. ¿Cuáles son las etapas que conlleva el duelo? Pues les acabo de decir, la primera es la etapa de negación, en donde nosotros no podemos aceptar y decimos no puede ser. Pero ¿cómo llegó? ¿Cómo pasó? No puede ser, es imposible. Luego viene la etapa de la negociación, de ir delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué vamos a hacer? La etapa de la angustia, de la ira, la etapa donde a menudo el primer contacto con las emociones tras negación pasa a ser en una ira y una frustración, pero ¿por qué? Y empezamos en, si yo hubiera podido hacer, tal vez si yo hacía esto no se moría, tal vez si yo lo llevaba a este otro hospital iba a pasar. Mírenme y escúchenme. Nada de lo que tú pudieras hacer, tú no tienes potestad. Les dije, la soberanía está en Dios. Tú no puedes ni dar ni quitar vida. Entonces, lo que se vivió era lo que se iba a vivir indistintamente de que lo hubieras hecho de otra forma. Porque muchas veces en esta etapa de que pasamos de la no aceptación a la negación, a la ira, a la frustración, decimos, pero es que yo tendría que haber hablado con él, es que yo tendría que haberle cambiado de médico, es que ese hospital me decían que la gente se moría, yo tenía que llevarlo a otro, nada de lo que hubieras hecho hubiese cambiado, deja de atormentarte. Pero esta es la segunda parte, es la segunda fase que pasamos en donde nosotros empezamos a mirar esto de lo que hubiésemos podido hacer. ¿Y qué si yo? No, nada de lo que hubiésemos podido hacer. Mírame, nosotros nacemos con 2 fechas. Para nosotros, conocimiento, la de nacimiento. Para Dios, la que llegamos y la que nos vamos. Él dio y Él quitó. La tercera etapa y la tercera fase es la negociación o la reorganización. Cuando nosotros empezamos a mirar y decir, a ver, vamos a hacer algo, vamos a lograr pasar de este dolor. Y en esto le quiero contar algo. Cuando mi esposo falleció, yo soy conferencista, damos conferencias para mujeres en un ministerio internacional. Entonces empecé a viajar, usted no tiene idea cómo.
Y esto quiero contárselo porque usted va a pasar estos procesos, para que usted cuando llegue no se sienta admirado. Cuando yo empecé a viajar, me iba a California, me iba acá a dar conferencias, me iba a otros lados, pasé viajando y trataba de trabajar y dar charlas por todos lados para no pensar. Y venía y estaba con mis hijos y salíamos y disfrutábamos, pero yo sé que llega un momento, cuando cumplió 1 año de fallecido mi esposo, me encontraba en un aeropuerto camino a Dallas, y en el aeropuerto sentía que me moría. Me empecé a ahogar, pero a ahogar, sentía que se me iba la respiración, me desmayé en pleno aeropuerto, vinieron a ayudarme, había atravesado un ataque de pánico, porque cuando nosotros nos ofuscamos y estamos en esta etapa de la negociación y de la reorganización de cómo vamos a hacer para estar sin esta persona, cometemos errores. O trabajamos mucho o nos escondemos. O salimos mucho o nos encerramos. Hay que tener un balance. Usted continúe con su vida como siempre la hacía. Siempre rodeado de sus familiares. No suelte la mano de nadie. El proceso de duelo no se pasa solo. Busque sus familiares, busque amigos que en este tiempo puedan ayudarlo. No gente que venga a llorarle en su hombro. Gente que venga a sostenerlo. Gente que venga a decirle, aquí estoy. Acá está mi hombro para que tú llores. Aquí está mi mano para extenderte. Busque sus pastores. Rodéese de amigos. Pero no pase esta etapa sola. La cuarta etapa del proceso de duelo es el miedo, la depresión. ¿Por qué? Porque cuando ya hemos negociado y nos hemos reorganizado, decimos, bueno, vamos a hacer esto, pero viene el miedo, ¿podré sostener la casa? ¿Podré vivir sin mi papá? Hoy recibí una nota de una joven, y se las voy a leer, y ella me decía, se murió mi papito de mi corazón, recién partió y lo extraño y no puedo vivir sin él. Cómo me duele su partida, me decía, cómo me duele, y solo pido, Lorena, que me ayudes a que Dios me dé la fuerza a seguir adelante y que el recuerdo de él se transforme en un bálsamo para pasar tanto dolor. Eso pasamos y está bien, eso no está mal. Llorar es necesario. Pasar el proceso y vivir las etapas de las que estoy hablando es necesario. Aparte que si usted no las quiere vivir, las va a vivir igual, así que necesita entenderlas hoy para saber cómo atravesarlas. Y en ese tiempo del miedo y de la depresión es, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo vivir sin mi papá? ¿Cómo puedo vivir sin mi esposo? Me toca llevar la casa, o sea, todas las cosas que se nos vienen encima. Y luego de esa etapa de miedo y depresión viene la final, que es la etapa de aceptación, donde aprendemos con gratitud, ¿cuál es esta palabra? Con gratitud a vivir sin el ser amado, a caminar y aprendemos a seguir. Ojo, aprender a vivir sin el ser amado no significa que nos olvidamos de él. Bajo ninguna circunstancia, porque muchas veces queremos tener este dolor porque si no tengo este dolor me olvido. No, eso es mentira. Porque si no tengo este dolor, o sea, ¿cómo? Decía una señora, pero ¿cómo se puede sonreír en medio del duelo? Por supuesto que se puede. Se debe sonreír. Es parte del... La muerte no define a la persona, ¿verdad? La muerte o el suceso no define a la persona ni lo minimiza a solamente ese momento de dolor, sino que hay toda una historia que celebrar, ¿correcto? Exactamente. Entonces, exacto, es toda una vida por celebrar. Por eso yo les dije y fue enfático en decirles, nosotros no celebramos muerte. Entonces, si celebramos muerte, vamos a andar todos de negro, poniéndonos el silicio encima, viviendo, renegando. Pero esa no es la consigna. Solo por un momento vamos a salirnos de estos preceptos de vida y acentuémonos. Piensa en el familiar que se ha ido. ¿Qué diría él? ¿Qué diría ella? Estaría desde el cielo diciendo, por favor, llora más, pero llora un poquito más, pero pasa, no es lo que él querría, no es lo que ella querría, ¿verdad que no? Entonces pensemos en ese ser amado que tanto amamos y tanto extrañamos. Entre más lloramos, más alargado es el proceso de aceptación. Y les digo, el proceso de aceptación no es olvidarnos. Jamás nos vamos a olvidar. Siempre lo vamos a recordar. Los recuerdos son nuestros. Si usted tiene hijos pequeños, para que ellos no pierdan, haga un baúl de fotos y presente, le dígale, mijito, ¿te acuerdas cuando nos fuimos de viaje? Mijito, ¿te acuerdas cuando? Entonces, cuando él crezca va a tener recuerdos vivos. Tal vez no de su memoria, sino de los que tú estuviste acrecentando en este tiempo. Hablen en la casa del familiar que se ha ido.
A ver, aquí están sus preguntas. Marisol dice, hola, buenas noches, hermana. Yo perdí hace 4 meses a mi mamá. Ella falleció con cáncer y le confieso que hasta ahora yo no puedo dejar de extrañarla. A veces me pongo triste. Marisol, extrañarla está bien. Que no la extrañaras, o sea, ya me asustaría. Pero extrañarla está bien. Que extrañemos al ser amado porque con él compartíamos, porque yo con mamá comía esto. O sea, cuando falleció mamá también, a mí me costaba. Todavía agarraba el teléfono para llamarla. Extrañar está bien, Marisol. Y pasa el proceso. Ya te dije las etapas del proceso del duelo que tenemos que atravesar hasta que llegue la aceptación. Va a llegar el momento y lo que sí puedes hacer es todos los días decir gracias, mamá. Tienes un legado de tu mamá, Marisol. Tienes algo que tu mamá enseñó, empieza a vivir. Para mantener vivo el ser amado, empieza a vivir lo que mamá enseñó. Empieza a recordar, no, mamá le gustaba así, así lo vamos a hacer. Entonces empiecen a levantar ese legado, esa honra al ser amado que se fue, hay que traerle honra. Aileen dice, yo perdí a mi papá. Aileen, cuando mi hijo no podía concebir la situación de la pérdida, yo empecé a orar. Una noche le dije, Señor, permítele que él tenga un sueño. Y le dije a él, chiquito, vamos a orar, arrodillémonos y vamos a pedirle. Le dije, Señor, permítele que tenga un sueño donde vea dónde está su papá. Y hasta ese tiempo tenía la colitis. A la mañana siguiente se levanta y se levanta con una sonrisa, así, con mi amor. Dice, mamá, soñé con mi papá. Y lo vi donde estaba y lo pude ver feliz. Míreme, allá no hay tristeza, lo dice la palabra. Allá ya no hay dolor ni enfermedad. Si tu mamá murió de cáncer, Marisol está en un cuerpo de gloria que no tiene más cáncer. Y eso debería darnos satisfacción. Imagínala en el lugar. Pídele a Dios que te dé el sueño que te estoy diciendo. Cris dice, mis hijas no quieren hablar de su papá. ¿Cuánto dura el duelo? Mis hijas dicen que su papá era el favorito. Perfecto, levantémoslo. Hablar de papá es importante. Cuando mi esposo falleció, vino mucha gente y me dijo, saca las fotos porque eso afecta a los niños. Regala la ropa porque eso te va a afectar cuando la veas. Yo dije, no. El día que yo sienta que ya puedo desprenderme de la ropa de mi esposo, ese día yo llamaré a todo el mundo y así fue. Y las fotos nunca estaban. Teníamos en el cuarto, teníamos hacia el frente una foto muy grande. Y yo molestaba en los primeros días a mis hijos. Papá, mira ese chico, mira lo que está haciendo. De papá se tiene que hablar. Cris, que tus hijas hablen de papá. Mientras se nieguen a hablar del papá, el dolor no va a pasar. Estamos reteniendo ese proceso, el tiempo del proceso. Es necesario hablar, es necesario. Mijita, vamos a comer hoy espagueti. ¿Se acuerdas que era el plato favorito de tu papá favorito? Entonces hoy vamos a comer espagueti. Se tiene que hablar en la casa, es necesario. Eli de López dice, sí, dime, Daniel, perdón. Lore, de Cris, que también nos estuvo escribiendo más arriba, ella también contaba que oraron mucho para que papá se sanara, que estaba en el hospital. Y la pregunta de las hijas también era, ¿por qué Dios no hizo el milagro? Entonces allí, Cris, tenemos que hablar con nuestros hijos. Sí hizo el milagro, no nos los pudo dejar, pero hoy está sano. O sea, si papá estaba enfermo, dile a tus hijas, hoy está sano, y el milagro mayor que nos puede pasar, porque sí, supongamos, se sanaba, y eso tenemos que hacerles entender a nuestros hijos, porque muchas veces nosotros no entendemos el concepto de la muerte, y así lo trasladamos a nuestros hijos también. Pero decir, sí, se sanaba, por decir mi mamá, si se sanaba el cáncer, pero después iba a morir igual, yo iba a morir. Entonces, antes o más tarde, o sea, fue el tiempo que Dios dispuso. Entonces, el mayor milagro es que está en un cuerpo sano, que sí, no hay cáncer. Y yo sé, tengo 3 niños que perdieron a su papá y ellos me dicen, pero es que yo no quiero creer en Dios porque a mi papá. porque me quitó a mi papá. Entonces, hablando con este niño de 9 años, me decía, yo le decía, mi amor, pero Dios lo guardó. Lo tiene, porque me decía mi papá, claro, mi papá tenía unas cosas aquí, unos tubos acá, le digo, ¿dónde está? Y quiero que lo imagines, no está más así, Dios lo guardó de eso. Dios, y mire, muchas veces nosotros no entendemos, pero Dios guarda a nuestros familiares de peores cosas, que cuando lleguemos al cielo el Señor sabrá decírselos. Hoy yo no tengo respuesta, pero el consuelo viene. Y en ese ¿Qué mismo pasa? sentido, Sí, Daniel. perdóname, Lore, No, está bien. es que en ese mismo sentido había otra pregunta que decía, ¿cómo preparamos a un niño que está por perder a un familiar con una enfermedad terminal? Hablando justamente de
A ver, preparar como tal es difícil. Yo te digo, yo había visto a mi esposo y yo jamás me hubiese preparado para despedirlo, porque no estamos preparados para la muerte, pero sí podemos decirle, me trajeron hace unos meses un niño pequeñito de 7 años y una niña de 19. Su abuela estaba con un cáncer. Entonces ellos se negaban, lloraban, no se puede morir, no se puede morir, y le trajeron para que los ayudemos. ¿Qué fue lo que hicimos en ese momento? Por ejemplo, la niña de 19 me decía, es que yo ni siquiera quiero entrar al cuarto de la abuela porque no quiero verla así. Entonces le dijo que vas a entrar todos los días. Pero ella no puede hablar, le dije, le vas a decir, abuela, no hables, que yo te voy a contar cómo me fue el día, que yo te voy a contar las cosas que me gustan, que yo te voy a contar, abuela, todo lo que he hecho. Y la niña empezó a hacerlo por 3 semanas, porque 3 semanas duró su mamá desde que los trajeron, su abuelita desde que los trajeron al proceso de aceptación. Es importante hablarles. Y mire, y el nenito, yo le decía, mi amor, ve, y toca su mano. Y él iba y yo le decía, hazle masaje porque ella necesitaba, y cuando le hacía masaje, entonces, vaya y hágale masajes. Cuando la abuelita falleció, los dos quedaron con un corazón tranquilo porque hicieron lo que tenían que hacer. Yo les dije, vayan y díganle en cuánto la aman, vayan y díganle en cuán agradecidos están, porque era como su madre, cuán agradecidos están por haberlos cuidado, por haberles preparado la lechita, como decía el pequeño, por haberte hecho y cosido el vestido cuando cumpliste 15, le decía a la que tenía 19. O sea, esa sensación de gratitud y de poder hablar es muy importante y necesaria. Entonces, si lo vas a preparar, esa es la manera. Eli de López dice, ¿qué pasa si no hay personas ni familiares en quien confiar para apoyarse? Pues hay que aprender a tener la confianza. Y Eli, tenemos amigos probablemente. Tenemos hermanos en la iglesia. Entonces, si no podemos con los familiares, busquemos un grupo de amigos, un grupo de apoyo. Necesitamos en este tiempo fortalecernos. La palabra dice que reverdeceremos como las palmeras, fuertes, que tenemos fuerte como la palmera. La palmera, las tormentas y las situaciones la vence, pero finalmente la para. Finalmente se levanta. Y hay muchas que necesitan unos palitos de apoyo para no caerse. Necesitamos buscar en este tiempo, no sé cómo le llamen allá, pero esos palitos que puedan, esos pies de amigos que puedan sostenerte. Entonces, si no hay familiares en los que hay que confiar, Eli, tiene que haber personas a tu alrededor en los que puedes confiar para pasar este proceso. No se necesita estar rodeado de 10.000 gente que nos digan diferentes cosas y nos confundan. Necesitamos un grupo especial y de preferencia sería la familia. Si le hemos pedido a Dios que nos muestre dónde está papá, pero nada nos dice todavía, Cris, sigue orando porque Dios lo va a hacer. Dios va a traer ese sueño especial para ti, para tus hijas, para que puedan ver y puedan saber. Y si no, empieza a hablar con tus hijos, empieza a hablarle de cómo es el cielo, como lo describe la Biblia, mar de cristal, calles de oro. Y allí está, papá disfrutando del lugar donde no hay enfermedad, papá está disfrutando del lugar donde no hay tristeza, papá está disfrutando donde no hay llanto y dolor, y donde nosotros tenemos que empezar a vivir bajo el camino que nos dejó para poder llegar, porque esperanza hay en Cristo que un día nos vamos a ver. Fabiana, Lorena, qué lindo escucharte. Quiero saber si mi esposo me escucha, si me ve. Falleció hace 2 meses. Tenía 34 años, no tenemos bebé, porque Dios cumple los anhelos. Los de nuestro corazón anhelábamos bebé. Fabiana, tuviste a tu esposo, lo disfrutaste. Hoy es tener que entregarlo con el corazón. No nos escuchan, no nos pueden ver, pero nosotros los podemos hablar todo el tiempo, nosotros podemos hablar de lo vivido, nosotros podemos hablar, la palabra dice que los muertos no regresan, por si acaso, sí, por eso no nos van a hablar. Pero sí, Fabiana, puedes hablarle tú y decirle, mi amor, me haces falta. Han sido 4 meses. Mi amor, quiero contarte que en estos 4 meses han pasado esto y este otro. Háblale. Háblale como si lo estuviera cerca hasta que este proceso de aceptación llegue. No es fácil. Cuando yo volvía, cuando mi esposo falleció, yo iba todas las mañanas a dejar a mi hijo pequeño a la escuela. Cuando volvía me sentaba en el sillón a mirarlo hasta que él despertara y yo le pudiese dar su desayuno. Cuando falleció regresaba y me sentaba al sillón y le decía, no me escuchaba obviamente, pero le decía, papi, ¿ya qué hora te vas a levantar? Papi, ya tenemos que ir a desayunar.
podemos hacerlo. No es que vamos a dejar una costumbre, ni que nos digan, uy, se volvió loca, no. Es un tiempo solamente para establecer, para que hablemos con la familia, es muy importante. María Martínez dice, hola, buenas noches, mi papá falleció hace 9 días, lo siento, María Martínez, abrazo tu corazón y le pido al Señor, Fabiana, Bexy, Cris, tus hijas, Mari, que en este tiempo el bálsamo del Señor traiga el consuelo para el corazón. Que esa paz que sobrepasa entendimientos, de esto de entender que nos tenemos que desprender, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea la que establezca fortaleza y consuelo en la vida de ustedes en este tiempo. Mi hermano cumplía el mismo día que mi papá falleció. ¿Cómo hago para que él no asocie ese día con dolor? Y antes de que contestes esa, porque también nos la escribieron a mí, nos escriben a los dos las preguntas, entonces yo también trato de comentarte algunas que nos llegan a nosotros, pero en ese mismo sentido hay una pregunta más arriba de alguien que habló con su mamá planificando el 15 años de su hija y 2 horas después se entera que su mamá fallece. Y dice, en su pregunta decía, enterramos a mamá el mismo día del cumpleaños de 15 años de mi hija. Y es casi lo mismo con lo que pasó a María, que falleció en el día de cumpleaños de su hermano. Entonces, ¿cómo pueden sanar eso que es en una fecha tan... ¿Dónde está la esperanza en medio de esta situación tan oscura para nuestra humanidad? Claro, no es fácil, porque igual atendíamos a una jovencita que dijo, nunca más voy a celebrar mi cumpleaños, porque mi papá murió el día de mi cumpleaños. Entonces el día de mi cumpleaños será de tristeza. Entonces le dije, no, pues eso es lo que tu papá querría, que el día de tu cumpleaños tú llores y te deprimas y no exista más cumpleaños. Me dijo, no, mi papá era, bailate algo, decía ella, porque todo lo quería bailar, todo lo quería disfrutar, todo lo quería, entonces le dije, vas a disfrutarlo. Hoy vamos a entregar, y esto es importante, parece, lo hemos repetido tantas veces, pero el tener gratitud por el ser amado es importante. Que haya, como me dijo esta niña, pero entonces, ¿qué fue venganza de mi papá que se muere el día de mi cumpleaños? Por supuesto que no. Fueron los designios. Y tenemos, yo le decía, tienes una razón todavía mayor para celebrar tu cumpleaños. Porque hoy papá no está, pero es justo en su día en donde tú vas a recordar mi papi. En este día falleció y en este día va a estar acompañándome siempre. Entonces hay que hablar con nuestros hijos, hay que hablar, en este caso, con tu hermano, María, porque él no debe asociar, o sea, tenemos que llevarlo, que ese día es su cumpleaños, y ese día él tuvo el privilegio de que, fíjate tú, podemos cambiar la situación, el privilegio de que papá se fue en ese día. O sea, como para que tú nunca puedas olvidarlo, para que tú siempre puedas recordarlo y celebrar con él en este tiempo. No es fácil al principio, no esperes que al principio él diga, no presionemos a nuestros familiares, tenemos 9 días en que falleció tu papá, a que él quiera celebrar el cumpleaños, aunque él ahora no, este proceso va a ser para el siguiente. Para déjalo que exprese, es necesario expresar lo que hay en el corazón, es necesario expresar el dolor que están sintiendo. No quitemos a nadie de nuestros familiares el que puedan procesar el dolor. Y quiero seguir con esto, el duelo es un estado psicológico, pero también es un estado patológico o no resuelto cuando después de un tiempo la persona sigue teniendo los mismos síntomas. Cuando ha pasado 1 año y todavía no para de llorar, cuando han pasado 2 años y todos los días está llorando, ya eso es un duelo patológico que ya tiene que buscar una ayuda profesional. ¿Qué necesitamos hacer? Nosotros tenemos que ser parte del funeral, acuérdese, para poder superar esto, sea parte del funeral. Si no lo tuvo, hágalo ahora, téngalo. Pídele un pastor, un sacerdote, a un líder suyo espiritual que venga y tenga ese tiempo especial para con todos tener el funeral. Lore, perdón que te corten esto, pero alguien preguntó, ¿y si pasó hace muchos años la muerte y no pudimos hacer el funeral, aún lo podemos hacer? O incluso lo pueden hacer. O incluso hacer el proceso de duelo que tú contabas, ¿se puede hacer? Si ha pasado muchos años y todavía estamos con esta situación como una patología, necesitamos hacerlo. Necesitamos tener ese funeral, necesitamos tener ese proceso del duelo para poder cerrar. El duelo lo que nos ayuda es a cerrar esa etapa con ese familiar cuando ya hacemos el funeral, hacemos este proceso del funeral.
Exprese sus emociones, diga, hoy me siento triste, extraño tanto, como nos decías, Mari, extraño tanto. Sí, está bien extrañar, es correcto. Exprese sus emociones. Diga, hoy tengo días que a mí me pasaba, días en que me levantaba y decía, hoy no quiero hacer nada, hoy no quiero ir a ninguna parte, hoy no quiero atender, yo soy terapeuta, hoy no quiero atender a nadie. Expresemos nuestras emociones. Es necesario decirlas, no guardarlas, no disfrazarlas, porque es lo peor y muchos incurrimos para que nuestros hijos no nos vean. Llorar, no lloramos. Sí, lloremos con ellos. Si ellos lloran, decirle, no le digas, no estés triste, que papá no querría. No, o sea, está triste, pero vamos a pasar esto porque papá quiere que estés feliz. ¿Se da cuenta? O sea, sí valide la emoción, sí deje que la exprese, pero llévelo a no quedarse estacionada en esa emoción. Preserve los recuerdos. Miren, no, es imposible y es innecesario que se cambie de casa. Eso es terrible. Que se cambie de casa inmediatamente, no tiene que cambiarse. Que regale todo para no verlo, no tiene que hacerlo. Todo eso es parte del proceso. Cuando regale la ropa, cuando usted pueda verla, cuando llegue el tiempo, es el tiempo también de irse desprendiendo poco a poco de ese ser amado que en todos lados en la casa olía, se respiraba y se veía y el ser amado en la casa. Es necesario. Pase ese tiempo como debe hacerlo, no se limite, no permita que nadie le diga, haz esto, usted tiene el tiempo para llevarlo. No, pero ya ha pasado 3 meses y no te has recuperado. Es el proceso, lo estoy llevando yo. Así que tranquila, no se presione. Hable sobre su ser querido todo el tiempo. Hable con sus hijos. Ay, mi amor, mira, a tu papá le gustaba. O si fue tu papá que falleció. Mami, a mi papi le encantaba eso, vamos a hacerlo. Hágalo. Es importante. Acepte sus sentimientos, no solo los exprese, acepte y dígase, ok, estoy triste y se vale estar triste. Quiero llorar y se vale llorar. Mientras, otra vez, mientras no nos quedemos en esos estados emocionales, ni nos quedemos siendo manejadas por esas emociones todo el tiempo, es válido hacerlo. Cuídese a usted y a su familia. Pase el proceso en familia. Si eres como Cris, tus hijas, pásenlo juntos. Duerman, coman bien, porque si no, solo lloramos y no comemos, eso nos va a llevar a una enfermedad que no necesitamos para pasar este proceso. Y finalmente, celebre la vida. Usted no sabe cuán importante es que podamos celebrar la vida que tuvimos. ¿Por qué voy a llorar todo el tiempo un evento de la despedida cuando puedo disfrutar todo el tiempo, decir qué hermoso vivir con este ser amado mío, que esta madre cuánto me enseñó? Hay legado y hay un camino que ellos trazaron, hay un precio que pagaron. Yo siempre le digo a mis hijos, el doctor dijo que mis hijos iban a heredar la enfermedad de papá, y yo dije, ustedes no, papá ya pagó el precio. Entonces es necesario entenderlo. Y quiero dejarlos con esto. Isaías 61:3 dice, cuando el Señor empieza a decir, y empieza en el 1, y Él dice, déjeme que se lo leo, por favor. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los que están en dolor, a vendar a los quebrantados de corazón, a ustedes que están allí en este tiempo con el dolor, con el proceso de este duelo. Viene la palabra dolor. Entonces necesitamos pasar este proceso de dolor. Y en el versículo 3 Dios dice, yo no vine a pedirles que salgan de esa tristeza. Yo no vine a pedirles que dejen el duelo. El Señor dice, vine a ordenar. Mire la palabra. Ya la orden está dada en lo espiritual. Vine a ordenar que a ustedes, los tristes, los que han perdido familiares en este COVID, los que han tenido que despedir un familiar, se les dé gloria en lugar de ceniza. La ceniza que se ponían para el silicio, para pasar el duelo. Gloria van a tener en lugar de esa ceniza. Que les den óleo de gozo en lugar de luto. La palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Esa que tú necesitas y que estás desprovisto hoy, viene a través del gozo que solo Dios lo puede establecer. Manto de alegría, es decir, el Señor nos va a cubrir con un manto de alegría. ¿Pero qué, me voy a reír porque falleció? No, la alegría del contentamiento por el ser amado tenido, la alegría de haberlo disfrutado y de haber compartido tantos años. Míreme, tuvimos padre, tuvimos esposo, tuvimos madre, tuvimos hijos que hoy están en el cielo, pero los tuvimos. Y dice la palabra manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esa es una promesa y una orden de parte del Señor
para cada uno de los corazones de ustedes. Camilo, Camila, dice, mi esposo falleció hace 4 meses, hace 2 días soñé con él y me decía que estaba muy mal donde estaba. Ese sueño me tiene mal y además me decía que quería que me fuera con él. Ese sueño no vino de Dios. Eso te lo puedo asegurar. Porque no puede estar mal donde está. Y tampoco puede pedirte que vayas donde él está si él está mal. Te das cuenta que no hay una coherencia. Pero por supuesto estás pasando el dolor. Pero por supuesto estás atravesando estas circunstancias. Entonces vamos a tener sueños. Vamos a tener, yo al principio soñaba con que mi esposo llegaba, pitaba y yo bajaba corriendo y cuando llegaba a la puerta desaparecía. Y ese sueño lo tenía todos los días. Ese no era el que había pedido. Ese no era el que venía de Dios, pero ese venía de la angustia que estamos padeciendo, ese venía del propio dolor que estamos gestando. Mírenme, aquí están nuestras emociones, aquí están nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento es, me quedé sola. Nuestro pensamiento es, ¿por qué perdí a mi madre? Nuestros pensamientos son estos pensamientos de dolor que generan emociones y están en esta. Cuando nos hiperactivamos, cuando esto se hiperactiva, nuestras reacciones y nuestras situaciones ante la amenaza van a ser diferentes, van a ser negativas. Por eso vienen los sueños, porque estamos en este dolor, porque nos acostamos pensando qué pasó. Entonces, tenemos que pedir e identificar el sueño que va a venir de Dios. María Martínez, bueno, ya la leí. Aquí hay uno muy fuerte, Lore. Uh-huh. Dice, cuando tenemos fe, o sea, siempre uno se prepara para la vejez. Yo me preparé para la mía con mi esposo, pero no lo realicé. Mi dolor es muy fuerte porque perdí a mi esposo, a mi madre, a mi hijo y a mi sobrino en menos de 2 años. Siempre me dicen que no llore porque soy cristiana, pero siento mucho dolor. No, por supuesto que tienes que llorar. Pero, ¿qué más es decir? O sea, son muchas personas en muy poco tiempo, entonces el proceso de dolor se multiplica. Es fuerte. Y está bien llorar, está bien sentir, está bien extrañar y más bien la palabra nos manda a llorar con los que lloran. Entonces, cualquier persona que le esté diciendo que no llore porque es cristiana, no le está hablando algo bíblico, no le está dando Jesús lloró. en el Jesús corazón lloró, del Padre. exacto. Exacto. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Él era Dios, él sabía que iba a resucitar, pero él nos hizo saber que cuando perdemos un ser amado está bien llorar. Y está bien que, como lo decía Pili, tu dolor está intensificado. Pero no permitas, mira, yo sé que muchas veces cuando decimos murió un hijo no es lo natural. Si no estamos preparados para despedir un padre, menos para despedir un hijo. Claro. Pero otra vez, quiero que se queden por favor con esta palabra, gratitud. Necesitamos presentar gratitud delante de Dios por el amado esposo que hoy está guardado en Dios, por tu hijo que hoy está guardado en Dios, por tu sobrino y tu mamá que hoy está guardado en Dios. Y fíjese lo que le voy a decir, cuando mi mamá estaba en el hospital, la mami Nelly estaba, yo fui a verla y la veía sufriendo en dolor, y yo salía clamando todos los días de ese lugar, diciéndole, Señor, sánala, Señor, sánala. Un día salí del hospital y la veí sufrir tanto, con tanto dolor, salía sangre de sus manos porque se hinchaba, y salí en el carro y mientras iba en el carro le dije, Padre, yo te la entrego. Y yo te pido que te acuerdes de ella, que no sufra más en esta tierra. Y cuando Dios se la llevó, esa tarde yo regresaba a casa del hospital y cuando llegué a mi casa me acosté y estaba muy triste. Y a las 9 de la noche me llamaron y me dijeron, tiene que venir al hospital, su mami ha muerto. Y cuando fui a verla, mire lo que le voy a decir. Cuando fui a verla, la mami tenía un rostro de paz. Tenía un rostro como si estuviese mirando a Dios. Y había padecido tanto con ese cáncer. La había visto llorar, a dolerse. Y eso trajo una paz a mi corazón y dije, Señor, gracias porque la guardaste en ti. No más sufrimiento. No más sufrimiento. Y tú que has perdido tu esposo, tu hijo, tu sobrino, no mires esto y no te atrevas y no permitas a nadie que te vaya a decir esto es un castigo de Dios.
Ese no es el Dios que tenemos y muchas personas lo pueden haber puesto sobre ti. Dios no castiga de esa manera. Dios castiga, sí señora, pero Dios no castiga. Ese no es Dios. Dios está guardando a tu familia y guardó a tu hijo. Dios sabe de qué cosas. Guardó a tu esposo porque cumplieron el propósito. Este tiempo te toca vivir el legado de ese esposo, vivir levantando la honra de vida de ese esposo y de ese hijo y de ese sobrino y de esa madre que sembró en ti, porque hay esperanza. Yo quiero dejarlos a ustedes con esto. Hay esperanza de que nos vamos a volver a ver. Cristo le dijo. Allá están. Y un día vamos a llegar, cuando cumplamos el propósito en esta tierra, nos vamos a ir y nos vamos a encontrar y los vamos a poder abrazar y vamos a poder decir, aquí está. Pero mientras tanto, cuéntele, papá, yo siempre digo, papá, mira, me saqué, logré el título que necesitaba y celebro con él. Hágalo. Yo a mi esposo le decía, papá, papi, le decía, y lo hacemos, vívalo con la tristeza que tiene que hacer. Sí, está bien. Si tiene que llorar, llore. No se quede en tristeza, no se quede en llorar todos los días, eso no puede permitir. Le vuelvo a repetir lo que yo le dije al enemigo, aquí hay dolor y en tu casa hoy hay dolor por la pérdida de ese familiar, pero depresión no entra. En tu casa hay dolor y tristeza por el tiempo del proceso de duelo, pero allí no se va a quedar lo gris, allí no se va a quedar lo sombrío, allí no se va a establecer ni orfandad, ni viudez, ni nada por el estilo, porque tuvimos familiares con los que Dios nos bendijo, y bendito sea Dios que se acordó y los guardó en este tiempo. Amén, amén. Lori, mira, hay una pregunta que me hizo recordar algo que también hemos vivido nosotros, y preguntaban, había una persona que dijo, perdí a mi bebé antes de nacer, o sea, lo perdió en el vientre, le tuvieron que hacer un degrado. Y alguien también decía, ¿cómo ayudó a una mamá que perdió a su bebé antes de nacer? Y digo que me hizo recuerdo porque nosotros hemos tenido 2 pérdidas entre nuestras 2 hijas y hemos pasado por ese mismo dolor. Entonces la pregunta es, ¿cómo cómo superamos a un hijo que ni lo vimos nacer? Es difícil. Yo tengo 3 hijos varones y perdí una nena. Mi segunda hija, mi segundo embarazo era una nena y la perdí antes de nacer. Es duro, es difícil. También hay que llorar. Porque yo sé que cuando estaba en el vientre se hicieron anhelos, hicimos sueños, hicimos cosas. Cuando mi hija no nació, yo me quedé en un día entero diciéndole al Señor, solo quiero pedirte que me dejes una respuesta. Yo quería una respuesta, yo soy así. Y solo le decía, no te voy, te entrego a mi hija, pero yo necesito una respuesta. Cuando nació mi tercer hijo, el doctor me dijo, había algo especial en tu matriz que gracias a Dios nunca entró a ninguno de tus hijos. Probablemente estaba en la nena, no lo sé. Probablemente estaba en la nena y el Señor la guardó y la tiene en el cielo y está allí. Míreme, toda pérdida conlleva un dolor. Y la verdad que cuando a un hombre se le muere su esposa es viudo, cuando a una mujer se le muere su esposa es viuda, cuando se nos muere un padre somos huérfanos, cuando se nos muere un hijo no hay un nombre para identificarlo, porque es un dolor que no está establecido. Nosotros tenemos seteo de información en nuestro cerebro y para ese dolor no hay información, porque está establecido que los hijos entierran a los padres. Y cuando perdemos un hijo, el dolor es ensordecedor, es fuerte, pero también tenemos que decir a aquella persona que perdió el hijo que no se desespere, que hoy está también guardado con Dios y que no pierda la esperanza de la que hemos hablado en esta noche, Pili, porque hay esperanza en Cristo, de que vuelva a tenerlo, de que vengan a ser, no va a reemplazar a tu hijo, nadie va a reemplazar el espacio de ese hijo que no vistes, pero que lo pudiste sentir porque lo tuviste en el vientre, porque fue tuyo, estuvo dentro tuyo, creció y se alimentó de ti, tuviste esa bendición, está en el cielo. Pero pronto podrás Dios bendecirte y cumplir el anhelo de tu corazón de ver a tu hijo o a tu hija que venga en un tiempo próximo. Y Lore, ya estamos sobre la hora, pero hay dos, una es una pregunta y la otra es una historia que tú nos contaste en la clase anterior, en la certificación, que te voy a pedir que la cuentes. Pero quiero leer esto, bueno, lo voy a parafrasear.
Lo dice alguien que dice que es una enfermera Mm. y que trabaja ahora en primera línea con la pandemia. No nos dice de qué país es. Y ella dice, si bien las personas que veo morir a diario no son mi sangre, no son mis parientes, aún así me afecta tanto verlos partir, verlos pasar el umbral de la muerte. Y es cierto, tal vez la mayoría de los que estamos aquí estamos en este taller porque hemos perdido personalmente a alguien o a varias personas. Y aquí hay una enfermera que está tratando de entender cómo puede ayudar no solamente a los pacientes que ella tiene que cuidar cada día, sino de pronto a dar la noticia a los familiares o a consolar cuando dan la noticia de que la persona falleció. Y si me permites, quiero responderle a esta persona porque me parece tan valiente su comentario y su participación. Primero, decirle a nombre de todos nosotros, a ella y a todas las personas que trabajan en primera línea, enfermeras, doctores, las personas que limpian los hospitales, los que trabajan en ambulancias, los policías, las personas que están anunciando las noticias, informándonos, exponiéndose. Gracias, gracias. Tan pocas veces tenemos esta cultura de agradecer, de honrar, de apreciar, de valorar lo que otro está haciendo, ya sea por mí o por mi ser querido. Mi papá estuvo con COVID a principio de año, fue tan terrible para nosotros, les hemos contado en algún taller anterior y yo veía el sacrificio de esta gente de disfrazarse enteros para entrar a cuidar a un paciente COVID y hay alguien esperando a esta gente en casa. Entonces, realmente gracias a todos ustedes que trabajan en primera línea. Y en segundo lugar, esta porción de Isaías 61 que ha leído Lore, de tener en sus manos la posibilidad de ser el óleo de gozo para una persona que de pronto hasta ya está inconsciente, que está entubada, que ya los médicos nos han informado que ya no hay esperanza, que es cuestión de horas, que este COVID o que el cáncer o cualquier otra cosa tome sus vidas. Ustedes tienen un lugar privilegiado al estar en el hospital, de ser los ojos de Dios, de ser las manos de Dios, como esa foto que ha corrido por las redes de los guantecitos tibios para una viejita, para agarrarle la mano. Ustedes son los representantes del cielo ante estas personas que saben que de pronto están respirando sus últimos alientos. Y queremos animarles a que puedan tomar esta maravillosa posición como algo sagrado, porque realmente ustedes son de pronto los responsables de decirles sus últimas palabras, de darles la última mirada de amor, de perdón, de sacarles la mochila de peso que tal vez muchos cargan ahí en esa cama de hospital y están pensando tal vez tantas cosas que no dije, tantas cosas que no hice. No pude besar a mi esposa una última vez, no pude abrazar a mis hijos una vez más y están con esta angustia y ustedes pueden ser esa voz de amor que puede poner sus manos en estas personas y decirles, el Señor está aquí contigo, permítame tomarte de la mano, permítame acariciarle un poco y realmente ser ese amor intenso y palpable que una persona en un hospital necesita. Entonces, me atrevo a responder esto, Lore, porque arde en mi corazón el honor que es para estos médicos, enfermeras y todas estas personas que trabajan en primera línea, representarnos en un momento tan clave, así que los honramos. Pero en contraparte, Lore, tú nos contabas hace 2 clases de esta muchachita que en la mañana se peleó con su mamá y en la tarde tuvo que ir a internarla en el hospital por COVID y nunca más la volvió a ver. Y el dolor que ella sentía. ¿Qué hacemos en estos casos? Cuando la despedida no es linda, cuando hay cosas que no se dijeron, cuando hay abrazos que no se dieron, cuando los te amos, nos los guardamos aquí adentro por heridas, por rencores, por orgullo o porque simplemente no tenemos la costumbre de decirnos te amo, porque suena muy cursi. Y cuando la muerte llega y el hueco, el dolor, el vacío es grande, ¿qué hacemos? ¿Puedes contarnos de esta nena y qué fue lo que le dijiste?
Claro que sí. Primero permíteme también honrar a esta mujer y que Dios use tu boca, que Dios use tus manos, que Dios traiga a través de ti, derrame paz, derrame bálsamo a cada persona que necesite recibir una mala noticia y a cada persona dentro de terapia intensiva que necesite una mano, un abrazo, una palabra de consuelo. Gracias a cada una de estas personas, nosotros como Enfoque a la Familia, dimos talleres a médicos que entraron en ansiedad y esto, y trabajar con ellos fue un honor para nosotros, ayudarlos por la ayuda que ellos son para tanta gente como nosotros, que cuidan a nuestros enfermos. Si a ti te faltó despedirte, si a ti te faltaron te amo, si a ti te faltó y te quedó una conversación pendiente, si te quedaste aquí adentro con algo para decirle a tu familiar, yo te voy a recomendar que hagas una carta, que le escribas. Esta jovencita de la que habla Pili, 19 años, y ella ni siquiera tenía una tumba para ir a ver, porque en la mañana tuvieron una pelea terrible con su mamá, y su mamá en la tarde se puso mal, había tenido COVID sin saberlo y se puso muy mal, la llevaron de emergencia, entró y nunca más la vio, ni siquiera tiene una tumba para ir a ver. Cuando vino a nuestras oficinas, nuestra recomendación fue esta, la que quiero dejarte también a ti, que hagas una carta. Escríbele una carta con todas las cosas que te faltaron decir, con esos te amo, con esa si necesitabas pedir perdón, pidiéndole perdón, si necesitas establecer, decirle esas cosas que se quedaron aquí, ese es el tiempo. Haz la carta, léela como si tuvieras a esa persona y pídele al Señor, dile, Señor, haz que estas palabras lleguen a mi ser amado. Eso va a ayudar a descargar y a sacar eso que a veces tenemos aquí atravesado en la garganta. Y para terminar, quiero decirte que sí, estamos en dolor, estamos atravesando tristeza, que hemos despedido familiares. Pero Cris, ahora toca levantarse por las hijas y llenarlas de amor, llenarlas de cuidado, llenarnos nosotros con ellos, permitir que ellos nos llenen. Si tú perdiste aquí hay 2 personas que perdieron a su esposo, seguimos teniendo familia. Yo quiero que ustedes entiendan que es ahora y es en vida. Como dijo alguien, hermano, en vida, no honren a sus padres, honren a sus hijos, honren a sus esposos, por más que no acepten actitudes y condiciones de ellos, este es el tiempo de honrarlos. Este es el tiempo de llamar y decirle te amo. Aunque te digan, ¿y este qué le pasó? ¿Y qué quiere? ¿Qué busca? Nada, quiero decirte que te amo porque lo siento. No te guardes los te amo. No te quedes en el corazón con cosas que, ay, qué ridículo decir. Hágalo. Es ahora. Este es el tiempo. Porque hemos perdido familiares. La pandemia trajo un duelo diferente, pero trajo una consigna que es solo para entendidos. El Señor nos llevó a casa y en casa hemos tenido que despedir familiares, pero el Señor nos encerró en las casas para poder restablecer las relaciones con los que están vivos, Entonces, llora el tiempo, pasa el proceso y levántate a restablecer las relaciones con los que están vivos. Tienen hermanos, Mili, hay familia, Verónica, está el resto. Pasa el proceso, lloren, tomen el tiempo. Pero una vez que llegue el tiempo y la fase de la aceptación, vamos, y este tiempo no se pasa solo, se pasa con familia. Rodéese a la familia, por más que, como nos decías, no sean confiables. No importa, son familia, chueca, buena, la familia es la familia, y acá no estamos para escogerlos. Porque cuando los hubiéramos escogido teníamos el derecho de sacarlos. Y está bien que nos vean llorar, está bien que nos vean sufrir. Algunas preguntas decían, soy la mamá, murió papá y no quiero que mis hijos me vean llorar, no quiero que otros parientes me vean llorar porque quiero que me vean fuerte. No, hay sanidad en las lágrimas, hay sanidad en el llorar y a veces para los hijos es muy bueno ver que mamá llora por papá porque está demostrando que lo extrañó, que lo amó, que le duele. Y eso es muy saludable, aunque pareciera que no es bueno. Y hay un balance. Exacto. Y hay un balance, porque hay madres que se tiran en depresión y se olvidan que sus hijos también perdieron al papá. Entonces aquí hay un balance, por eso es con la familia. Correcto. Llora, si tus hijos lloran, permíteles que lloren, abrázalos y llora con ellos y yo también extraño a papá, mijita. Yo también, pero vamos a pasar este tiempo y papá está en un lugar especial. Amén. Amén. Qué tremendo.
Tremendo, tremendo. Hay muchas preguntas que se han quedado sin contestar o nos han escrito bastante, pero el tiempo nos ha pisado. Pero creo que muchas de las cosas que se han dicho o preguntas que se han respondido han ayudado a muchas personas Sí. y han ayudado a poder resolver muchas dudas. Pero queremos agradecerte, Lore, de verdad, por todo lo que has, no voy a decir compartido, voy a decir impartido, Así es. porque nos has impartido no solamente como pastora o consejera que eres, sino también desde tu propia experiencia, desde tu corazón. Ujú, Y de verdad te damos gracias por todo ujú, lo que has impartido. ujú. Y oramos que haya sido de ayuda y de bendición Amén. para cada uno de los que nos ha escuchado esta noche. Sabemos que no es fácil, Mm, pero hay esperanza. Hay esperanza y se puede salir adelante. Adelante. ojalá. Necesitamos Mm, salir adelante sí. y seguir la vida. Ujú. Entonces, Lore, no sé, te queremos pedir si puedes orar por todos Claro los que que sí, estamos acá claro que sí. para despedirnos, pero para orar por ellos, por cada uno de Así los que están es. aquí, quienes han pasado un tiempo Mm, difícil, mm. que puedan recibir también de la porción del Espíritu tuyo en esta oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amado Rey y eterno Salvador, venimos delante tuyo Sí. con un corazón triste. Mm, Padre, muchos aquí, si no la mayoría de ellos, han perdido un familiar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que los guardes. Hoy queremos venir juntos, unánimes, en un mismo sentir, Señor, porque a todos nos caracteriza el haber despedido un familiar. Queremos presentarlo con gratitud. Y allí donde estás, di el nombre del familiar o los familiares que entregas. Señor, yo entrego a Eduardo con gratitud. Padre, gracias por los años que nos prestaste al esposo, al padre, a la madre, a los hijos, a los sobrinos. Padre, gracias por el tiempo que nos has permitido disfrutarlo. Y Padre, de hoy en adelante, cada día vivido, Señor, será celebrado a pesar de la distancia. Gracias por la esperanza de volvernos a ver. Señor, yo quiero pedirte por cada una de las personas que están aquí, hombres y mujeres, que la paz que sobrepasa todo entendimiento hoy esté en sus corazones, que el consuelo que solo puede venir del cielo, Señor, venga sobre ellos. Padre, abraza a cada uno de ellos, que el bálsamo tuyo venga a sus corazones a quitar el dolor, Señor. Padre, yo establezco esa orden sobre cada uno de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que este sea el tiempo en donde tu gozo, Señor, que se traduce en fortaleza, los pueda levantar. Padre, que hoy en este tiempo en ellos, en sus hijos y en sus casas, Señor, se les dé gloria en lugar de ceniza. Padre, que haya un óleo de gozo en lugar de ese luto y este duelo. Padre, en el nombre de Jesús, que el proceso que les tome, el tiempo que les tome, Señor, seas tú día a día con ellos, trayendo la provisión de amor, trayendo la provisión de paz, trayendo la provisión de consuelo, Señor. Y Padre, declaro en el nombre de Jesús a través de tu palabra ese manto de alegría en lugar del espíritu triste y angustiado. Hoy, en el nombre de Jesús, queremos juntos, Señor, darte gracias por guardar a nuestros seres amados. Gracias por tenerlos y por el que cumplieron el propósito en esta tierra. Y gracias porque su vida no fue en vano. No celebramos muerte, celebraremos la vida que disfrutamos junto a esos seres amados. Y por eso te decimos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.